Hola, hoy les quiero hablar del concepto de Rita Segato, un concepto de Rita Segato de binarismo, que es un concepto que ha sido malentendido, sobre todo ahora por las últimas declaraciones de Rita con respecto a lo que está pasando en Bolivia. No me gustaría hacer ningún comentario, bueno, no comentario, ningún tipo de análisis por ahora acerca de lo que está pasando en Bolivia, porque yo creo que soy yo la persona menos indicada para hacerlo, es algo que estoy leyendo e investigando. Y me parece que, como dijo Silvia Cusicanqui en una reunión que tuvieron en Bolivia, en el Parlamento de Mujeres, donde dice que a veces, y sobre todo en estos momentos, es mejor mantenerse un poco alejado, si es posible, de las redes sociales como para poder pensar. A mí lo que me molesta mucho y lo que quiero hablar ahora con respecto al concepto de binarismo es que justamente lo que dice Rita Segato de esta negativa, de esta anulación a cualquier otra voz, otras voces que quieran establecer otras narrativas, esta anulación es justamente la estructura binaria patriarcal que quiere callar a cualquiera que quiera hablar porque no es el momento oportuno, porque ahora no se puede hablar de esto, no se pueden hablar de los errores o fallas o lo que sea, o las políticas de Evo en Bolivia, digamos, porque eso es darle armas a la derecha, es darle herramientas, municiones a la derecha para seguirnos atacando a los de la izquierda. Como si la derecha no hiciera no incurriera ese tipo de estrategias constantemente. No es nuevo y no va a ser ahora la última ocasión cuando la derecha vaya a aprovechar cualquier palabra. Cualquier palabra puede ser usada en tu contra, y eso lo saben perfectamente, por así decirlo, nuestros antagonistas del proyecto histórico, como dice Rita Segato. Los libros de Silvia Rivera Cusicanqui, por ejemplo, en ellos habla de las políticas contradictorias de Evo con respecto a la carretera del Tignis, por ejemplo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? Entonces la izquierda que apoya a Evo va a quemar esos libros para que la derecha no los vea y no los utilice como herramientas o municiones contra la izquierda. No tiene ningún sentido. Y sobre todo cuando, digamos, en un momento tan álgido y tan violento como lo que está pasando en Bolivia, a mi parecer, y en cualquier lugar, por ejemplo, acá en México, que es donde estoy, donde está la guerra contra el narco a full, a pesar de que entró AMLO y que vino a prometer la cuarta transformación, y entiendo que las transformaciones no se dan de la noche para la mañana, pero no deja de ser esto uno de los años más violentos hasta la fecha de la guerra contra el narco, que empezó en el 2006. Estas situaciones de guerra, ¿no?, como la que les comento, es justamente los momentos cuando diferentes narrativas deben surgir, deben proliferar, y no porque esté llamando a una confusión, a un caos, sino que como estrategia de supervivencia, a manera de poderte narrar lo que está sucediendo. Y volviendo al caso específico de la declaración de Rita Segato y la cuestión del binarismo, es que también el discurso es que todos los logros y todo digamos, la historia de luchas sociales y de triunfos sociales, por así decirlo, como el Estado plurinacional en Bolivia, se le concede como un triunfo de Evo, como si esos no fueran luchas históricas que ya tienen mucho tiempo, y que si bien Evo forma parte de esas luchas como una figura bastante importante, porque pues digo, fue el presidente por 14 años, evidentemente tiene una posición muy importante, pero no quiere decir que no hayan sido triunfos y logros de la sociedad en conjunto, de las comunidades indígenas, de las múltiples luchas que, como digo, son históricas, y que negar eso es caer en un binarismo, caer en el binarismo de lo uno y lo otro. No es como la gente lo está viendo, lo está pensando y lo está plasmando en las redes, el binarismo de macho contra hembra. Eso es malentender todo el trabajo que tiene Segato justamente con respecto a la estructura binaria, y la estructura binaria que es la estructura elemental de la violencia, donde lo uno, para ser lo uno, tiene que suprimir a lo otro, tiene que canibalizar a lo otro, porque lo uno, para ser lo uno, necesita que otro, o sea, que otro cuerpo ocupe el papel de lo otro, y como le parece insoportable la presencia del otro, lo tiene que eliminar. Y esa estructura se repite en las relaciones de género, no es la estructura de género per se. Es decir, lo que veo en el malentendido que se tiene del concepto de binarismo de Segato es que la gente sigue pensando que el género, las cuestiones de género son domésticas, que el machismo es una cuestión
privada, es una cuestión entre el macho y la mujer, no es una cuestión pública, como si las figuras públicas no avanzaran discursos machistas y patriarcales con una mirada política, para establecer políticas públicas. O sea, eso no, digamos, no es algo nuevo. Entonces, insisto, si se trata entonces de que se tiene que callar a las voces divergentes dentro de la izquierda o del sector crítico, en este caso, para que la derecha no las utilice a su favor, pues demasiado tarde, porque la derecha lo ha hecho eso toda la vida y así es. Y no por ello una se va a callar y no va a dejar de decir lo que piensa, lo que siente, lo que ha investigado. Y entonces, repito, yo no tengo ninguna autoridad ni ningún tipo para hablar de Bolivia ni lo que está pasando, para nada. Pero por lo mismo lo que quiero dejar en claro aquí es que esto tampoco no es una defensa de Rita Segato, porque ella no necesita que yo la defienda, ella sola tiene boca suficiente para defenderse y lo ha hecho. Así que busquen sus entrevistas, busquen sus libros si realmente les interesa tener un pensamiento crítico y no repetir como loro los memes y toda esa serie de posts en las redes sociales que me parecen cada vez más asquerosas, donde maliciosamente lo que pretenden es callar una voz divergente para posicionarse políticamente, y es gente que igual es indolente totalmente a lo que está pasando en Bolivia, es gente que igual está, así como pueden decir a mí que estoy aquí cómodamente hablando enfrente a la cámara, bueno, también ustedes que están frente a sus computadoras mandando posts y memes criticando y tirando mierda diestra y siniestra a cualquier persona que piense distinto, incluso dentro de su mismo sector crítico, por ejemplo. Bueno, están igual de cómodos en sus casas. Entonces, en lugar de estar tirándonos mierda, en lugar de estar criticando cualquier postura divergente, habría que pensar qué precio estamos dispuestos a pagar con tal de derrocar a nuestros enemigos históricos, ¿no? Y si ese precio significa acallar cualquier voz divergente hasta que sea el momento oportuno. ¿Cuándo es el momento oportuno? ¿Cuándo es el momento oportuno de hablar de otras luchas que están sucediendo en Bolivia? En un ambiente plural, en un ambiente donde hay distintos grupos, o sea, la comunidad indígena no es una comunidad homogénea, y que hablen de folclore y usos y costumbres, me parece que las personas quienes sean que sean ustedes que hablan así de costumbres, de folclore, me parece que deberían revisar primeramente esas estructuras binarias racistas sobre las cuales cimentan que una comunidad es una comunidad homogénea, monolítica, que repite lo mismo por siglos y siglos y nunca cambia. O sea, lo poco que sé de lo que acontece en Bolivia es que este proyecto histórico es un proyecto histórico que es diferente al de la modernidad. Es un proyecto histórico que lo que busca es recuperar los hilos de la historia precolonial en un proyecto, digamos que, como digo, que busca contraponerse con el proyecto moderno. Y este proyecto no lo empezó Evo, y ni empieza con Evo ni se acaba con Evo. Y eso no quiere decir que esté en contra de Evo y que le desee uno el mal, ni mucho menos, tal cual como dijo Segato. Entonces, les invito a que lean acerca de la idea de este concepto del binarismo de Rita Segato. No es una cuestión de género solamente, sino que el género es también un lugar, entre comillas, donde se repite esa estructura binaria, y que justamente lo que busca Rita Segato es sacar, en el caso del género y en el caso de la violación, sacar a la violación del espacio privado y discutirlo como un crimen público, como un crimen político, por las implicaciones que tiene este acto de apropiación de los cuerpos, de sexualización forzosa, digamos, como de poner en su lugar a esa mujer o a ese cuerpo de sexualidad disidente que se salió del lugar. Como dice Segato, el violador es el sujeto más moralizante o moralizador, digamos, que lo que busca es, otra vez, capturar a la mujer o a ese cuerpo y ponerlo en su lugar, por así que ponerlo en cintura. Y bueno, esto evidentemente se repite en estructuras y en otras escalas
mucho más amplias, como el caso este, ¿no? Y bueno, también, obviamente, cuando se discute de Chile, de Ecuador, o sea, estas posturas maniqueas donde estás a favor o en contra. Si tienes alguna postura, un toque divergente, quiere decir que eres un golpista, entonces no puedes hablar, chao, fuiste. Y lo que más me sorprende es que, bueno, todas estas voces virulentas, maliciosas, casi, y contra Rita Segato, casi todas vienen de Argentina. Y me sorprende porque hay un sector crítico importante que justamente está haciendo lo que ellos mismos critican, ¿no? Acallar voces divergentes, porque ahora no es el momento, este no es momento de hablar. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Quedarnos callados y aceptar simplemente una historia y apegarnos a ella, y cualquier otro tipo de lucha debe ser silenciada. El peligro de seguir con estas posturas, digamos, maniqueas del bien contra el mal, es que terminan siendo fascistas. Terminamos en un punto donde las diferencias son irreconciliables. No hay manera de entablar una conversación. Y no estoy hablando de entablar una conversación con los de la derecha, estoy hablando de entablar una conversación entre el mismo sector crítico, porque uno no deja de ser crítico nada más porque entonces entra un partido, un gobierno izquierda a un país, entonces ya está todo bien. No es porque acá en México entró AMLO, entonces no hay nada que discutir, no hay nada que hablar, ya no se puede hablar de los errores de AMLO, solamente hay que hablar de los errores del pasado y mirar hacia el futuro, porque si no, entonces eres una persona negativa, que no acepta, que eres un fascista. Entonces se tira la palabra fascista para todos lados y pierde todo significado, cuando realmente lo que tenemos que hablar, volviendo al binarismo, es que esta estructura binaria es el montaje, es el andamiaje del Estado, y que no importa quién ocupe la silla presidencial hasta cierto punto, el andamiaje es así. Y estas luchas históricas que en México, en Bolivia, en Ecuador, en Chile y en un montón de Haití, o sea, en un montón de partes de esta región, un montón de países de esta región, son luchas que vienen de abajo, son luchas heterogéneas, heterodoxas, son luchas que el intento de producir una narrativa que las homogenice es violenta, es una violencia, y que ningún evento, por más violento, bueno, o por más fuerte, violento que sea, como el caso de Bolivia, es una excusa para acallar y para anular. Y sobre todo, y con esto quiero terminar, ahora sí, cuando Silvia Rivera como decía, en el Parlamento de Mujeres dice, se fue Evo, pero no se fue la esperanza, me queda claro que las luchas siguen, y que estar hablando solamente de la muerte, de la destrucción, de lo trágico, es como decir, no hay nada que hacer. Como no hay nada que hacer más que regrese Evo y ya está. O sea, esas luchas de la calle, esas luchas de la gente, esas luchas históricas no, digamos, no valen o no tienen la misma importancia que tiene la figura presidencial. Y eso me refiero para cualquiera. Justamente, si no queremos que venga la derecha así reaccionaria, no podemos ser nosotros también reaccionaras igual, y sobre todo si nos consideramos críticas, y ver todo blanco y negro, porque ahí está, ese es el alimento de la derecha, de ahí se alimenta, de esos maniqueos, de esas posturas de un bien absoluto, de un mal absoluto. Vean las entrevistas que ha hecho la Yáñez, esta asquerosa, o sea, todo este discurso de el malo y el bueno. ¿Qué nos hace pensar que nosotros retomamos ese mismo discurso, pero invertido, pero como yo, si soy bueno de verdad, y no como ella, que es una maldita, entonces ya va a estar todo bien? Eso es creernos los buenos del cuento, y es cagarla, es caer en el juego que justamente ese es el juego que nos quiere la derecha. La derecha quiere que entremos en esa misma discusión maniquea del bien contra el mal. Nada más que la derecha tiene muchos años y tiene mucha experiencia jugando ese juego. Y yo veo que mucha gente que se dice muy crítica, muy de izquierda, la caga cuando se pone en esa misma posición y cree que la supera porque tiene una superioridad moral. Esta es una invitación a que pensemos que adoptar la misma postura de nuestros antagonistas, pero invirtiéndola, pensando, como digo, porque yo tengo la razón y yo sí soy bueno y yo estoy al lado del bien, bueno, no vamos a llegar a ninguna parte, me parece a mí. Pero bueno,
Esto es todo, les invito a que vean mis otros videos, también les invito a que revisen el taller que doy acerca de Rita Segato, si les gustaría saber más acerca de la descolonialidad, la colonialidad, el género y la raza. Es una larga trayectoria que tiene esta pensadora. Espero que les guste este video, que les gusten los otros videos, que me sigan y que dejen sus comentarios y que sigamos siendo críticos sin caer en esos facilismos del enemigo. Tú eres el enemigo y por ende yo soy automáticamente bueno. No, señores, señoras, señoris, como sean. Besito.